Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira, la tierra amable de Colombia. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ante todo, un saludo cordial a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Y como siempre lo digo, si quiere volver a escuchar, estar atento de las noticias, ingrese a la www o www.siemprevenezuelaweb.com. Hablando con varios amigos de diferentes estados del país, les preguntaba, la gran mayoría comerciantes. Hablé con varios de la ciudad de Maracaibo, otros en el estado Trujillo y por supuesto en los estados orientales. Grave situación. El primero, sin servicio eléctrico, sin combustible. Las cosas se les están encareciendo cada día. Pero lo más grave del caso es lo que todos en estos diferentes estados del país hablan. La vacuna obligatoria que están siendo sometidos los transportistas, camioneros en las diferentes alcabalas, sobre todo de la Policía Nacional Bolivariana. Amenazas, les quitan frutas, les quitan pescado, les quitan productos cárnicos, les quitan leche. Y cuando son camiones lecheros, los pocos que quedan, porque estuve conversando con esta gente de la subregión de Perijá, me dicen que la gran mayoría tiene que ofrecerles al mes un camión de leche, es decir, 1.455 litros de leche fría. Esto es algo de dinero, porque cada litro de leche tienen que pagarlo al productor a un precio, pagarles a ellos otro precio, hasta llegar el producto a las diferentes lecheras de todo el país. No tanto esto, sino el grave problema que también están enfrentando cuando ya viene la leche ya preparada. Vamos a hablarla pasteurizada, homogeneizada, lo que sea. El grave problema es que les vuelven a cobrar la vacuna. De si tienen que pagar 3 vacunas más el precio. Obligatoriamente el productor tiene que ofrecer su producto a un precio más alto y tienen que venderlo, por supuesto, a precio de dólar. Esta situación está viniendo desde la subregión de Perijá, sur del lago, hasta el estado Táchira, llegando a los extremos de que ya no hay paso absoluto por las graves lluvias y se han destruido varios puentes por los deslizamientos que han venido suscitando en las últimas horas en el estado de Trujillo, por supuesto, hacia la zona del sur del lago. Yéndonos un poquito más allá, hablemos de un sector muy conocido que son el río Chama, Guayabones, Colón, Coloncito, donde más de 30.000 hectáreas de plátanos están anegadas totalmente por las aguas, que ha hecho el ministerio llamado canalizaciones, absolutamente nada. Le pregunté a varios productores, amigos que tengo en esa zona y me dicen no existe ni siquiera una maquinaria pesada para poder transportar o llevar otras maquinarias para hacer los aluviones o hacer los montículos para evitar que el río siga destruyendo los cauces a tantas hectáreas productivas en el sur del lago. No hay lanchas, no hay curiadas en la zona. Muy grave esa situación. ¿Por qué? Sencillamente porque el gobierno nacional ha hecho caso omiso a la situación de tantos campesinos, agricultores medianos y grandes hacendados, que son los que siempre han apoyado, sobre todo al hacer los caminos rurales. El gobierno siempre los mancilló, los humilló, pero resulta, y para nadie es un secreto, que los grandes hacendados, por tener maquinaria pesada, por tener buenos tractores, son los que han hecho todas las vías rurales del país. Entonces, ¿qué ha pasado? Me gustaría saber qué ha hecho la Federación Campesina de Venezuela o las seccionales, que dicho de paso sea, no existen en ningún estado del país. Eso fue una creación del Partido Acción Democrática en su momento, como la llamábamos nosotros, la caja chica del partido. Pero resulta que gracias a la Federación Campesina de Venezuela y sus seccionales, fueron muchos los caseríos, poblaciones rurales, carreteras, que fueron fundando sectores en todo el país.
grave situación porque no hay una data siquiera de las ligas campesinas o los sindicatos campesinos o sindicatos agrícolas que existieron en el momento, en donde habían casas comunales verdaderas sin renglón rojo, es decir, sin renglones socialistas o comunistas. Simplemente eran sectores agrícolas que se reunían entre ellos mismos en una casa comunal para poder ayudar con el fomento de las instituciones que había en el momento del Estado. Ejemplo de eso, el ICAC. ¿A cuántas personas campesinas o pequeños campesinos ayudó y aprobaron sus proyectos a mediano plazo y a largo plazo el ICAC? Cantidades. Hoy día muchas de esas personas que no están dentro del país o dejaron unas personas en su fondo, nos los dicen, ya no podemos hacer nada, nos están ofreciendo por 50 hectáreas tanto, han tenido que venderlo porque les amenazan a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que piensa hacer el gobierno? ¿Cuál sería la fundación para hacer un nuevo estatus agrícola en el país? Ya no existen las arroceras de Portuguesa, no existen, por supuesto, los grandes maizales que habían en Cogede. ¿Hacia dónde vamos a llegar si no tenemos agricultura propia? Nuestra agricultura hoy día es de importación. Y la poca que hay en la zona andina, es decir, Táchira, Trujillo, Mérida y parte del Zulia, tienen temor de seguir sembrando, produciendo por el robo que le hacen en las alcabalas de la Guardia Nacional y, por supuesto, de la Policía Nacional Bolivariana. Mi pregunta es, ¿los alcaldes no pueden hacer nada o tienen temor de señalarlo? Hay muchos señalamientos de muchos productores que están saliendo hoy día a la palestra, Alan Nancy, para decir, me están robando, me están esquildando, pero el gobierno no hace absolutamente nada. El INTI, lo que era el antiguo IAN, Instituto Nacional Agrario, que fue una de las grandes instituciones que logró la democracia venezolana, hoy el INTI es fomentado por manos oscuras, y podemos decirlo con mucha claridad, por manos caribeñas. No conocen lo que son los terrenos, los fondos, y hacen con ellos lo que les dé la gana. Ya no existen títulos supletorios, ya no existen absolutamente propiedades privadas en las zonas rurales del Estado o de diferentes zonas del país. No tienen propiedad ni siquiera adquisitiva para hacer nada. Es decir, el gobierno, si tú vendes un fondo, tienes que ir a Caracas por Bandivix a poder lograr hacer un ejercicio legal. Y no puedes vender un fondo con un documento sencillamente hecho en una notaría, lo que se hacía en el otrora, y había la facilidad de cómo apoyar a estos campesinos. Eso es una preocupación muy grande que se tiene en el país. El país está totalmente desvalijado en el sector agroindustrial, y si es en la parte agropecuaria, mucho peor. Al igual que el sector pesquero. No tienen con qué comprar los lubricantes, repuestos de motores de borda. Mi pregunta es, ¿hacia dónde va a llegar la agricultura, la situación agraria en el país? ¿A dónde están estos grandes personajes del gobierno, del régimen que hablaron, florecieron, que iban a hacer de todo? Relativamente acabaron con toda, porque esto es sin excepción, con la flora, fauna del país. No existen ya polleras, que eran una de las más grandes, con las distintas empresas de pollos beneficiados en el país. Hoy día en Trujillo simplemente quedaban 5, hoy quedan actualmente 2, porque una de las lluvias arreció totalmente con más de 6 hectáreas, donde habían los galpones más grandes del país, hoy destruidos. Zonas cafetaleras como en Trujillo están cayendo cada día un poco más. ¿Por qué? No hay mantenimiento, no hay urea, no hay agroinsumo especializado para combatir las plagas del café. Lo mismo que está pasando con las musáceas, mejor dicho, conocido como los plátanos. Bueno, esos son parte del día a día de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. ¿Qué esperamos de esto? Que haya una pronta recuperación, tanto económica, empresarial y, por supuesto, campesina. Deben volver a salir al aire nuestros campesinos venezolanos. De la mesa a la boca. Eso no es mentira, es una realidad. Pero al gobierno no le importa absolutamente nada de eso. Les han robado las tierras, los han amenazado. Y hoy muchos campesinos venezolanos que están en la zona binacional, es decir, en la zona fronteriza con la Palma Africana,
con o llamada la Palma aceitera, que colinda con las poblaciones del norte de Santander, Puerto Santander, entre Machica y la Villa de Rosario, hoy están arrasadas, porque la extinta empresa Diana, muy conocida por todos los venezolanos, ya eso simplemente lo que tiene es el letrero con la muchachita. Ya no existe aquel famoso que lo comimos entre todos, las mantecas, los tres cochinitos. Tampoco existe. ¿Dónde estaba? En la zona fronteriza del estado Zulia. Hoy acabado totalmente. ¿Qué le ha tocado al venezolano? A comprar todo importado. Y hoy día mucho más con la importación de los mercados turcos y árabes hacia Venezuela. Alan, eso es una preocupación que hay que darle duro, sobre todo con el campo. El campo en Venezuela está destruido totalmente. No existe nada. Lo único que podemos ver son algunos granos, sobre todo la lenteja y la caraota. Y por supuesto a $2, simplemente medio kilo de caraota. Bueno, señores, nos estamos despidiendo hasta ahora. Carlos Ucategui Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos.